Bienvenidos al episodio 1 del MMG Podcast en español. Yo soy Axel Stein, fundador de MMG Yachts, y conmigo hoy el señor Enrique Caldera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Miami y les voy a contar un poquito sobre mí. Yo me mudé a Miami hace 14 años para hacer mi MBA en UM y la verdad es que crecí toda la vida con barcos, gracias a Dios, en Venezuela, y siempre tuve un amor muy grande por el mar, y obviamente mudarme a Miami me cayó como anillo al dedo en temas náuticos, la capital de yates y de lanchas del mundo, y aquí fue muy natural hacer amigos y meterme en la industria y tener muchos contactos. Adicionalmente, mi familia tenía un yate aquí y... ¿Cómo es que se llamaba tu barco? Missy. Missy. Casi como de restaurante. No me acuerdo que era azulito. Ajá. Y bueno, no teníamos capitán, no sé si te acuerdas de eso. Entonces yo era que estaba encima del barco y cualquier alarma era Enrique. Y eso me hizo empaparme más en la industria y hablar más con los mecánicos y echar llave y meter manos, y todos mis amigos me veían que yo tenía un conocimiento bastante amplio y bueno, y aquí estamos. Yo siempre te veía allá afuera pasándola malísimo allá en los bajos, en Bimini. Ese barquito se disfrutó y le metimos millas. Buen barco. Y bueno, en el camino me crucé a Axel, que me invitó a ser parte de este proyecto. Y súper feliz. Ya llevo, ¿qué? 3 años de broker, 2 años y medio. 2 y medio, ¿no? Y me ha ido bastante bien. Está bien. Ya que estamos aquí en el tema de español, obviamente es porque más o menos el 50% del negocio aquí se hace en español. Así sean clientes latinos que viven aquí, que representa como la mitad, pero la otra mitad son clientes que viven en el extranjero, así sean México, Colombia, Chile, Puerto Rico. Entonces, queríamos hablar de ese tema hoy, como cómo asesoramos nosotros a los clientes que viven en el extranjero y quieren o comprar un barco para llevárselo o quieren vender su barco que tienen en el extranjero con nosotros. ¿Cómo empezarías a asesorarte a un cliente que te llama y te dice, mira, estoy pensando en comprar un barco de X tamaño para traérmelo para, vamos a poner, Los Cabos, México? Sí, ese es un tema interesante y yo creo que nos da una ventaja muy grande en el mercado ser bilingües. Claro. Porque aunque yo creo que más del 50% de nuestros clientes son hispanos, hablan español, no todos hablan inglés, pero hay muchos dueños de barcos aquí en Miami que solo hablan inglés. Entonces Claro. Uno termina siendo ese traductor y de hecho he tenido varias experiencias con clientes que no hablan inglés, que compran su barco aquí, que se los pueden llevar por delante al no llevar el idioma, pero bueno, está uno, gracias a Dios, para ayudarlos. Tengo clientes también que no viven en Miami y no quieren un barco para Miami, igual llegan a Miami, como dije al principio, la capital de barcos del mundo, Claro. para buscar las mejores ofertas y el mejor asesoramiento. La verdad es que la industria aquí es enorme y aquí están los mejores. O sea, si tú eres un broker de barcos serio y quieres hacer mucho volumen y estar en la salsa todo el año, porque no hay temporadas, que siempre está verde. Yo iría desde Palm Beach hasta Miami. O sea, es la concentración mayor de barcos mundial. Hasta diría que hay más barcos aquí que en el Mediterráneo, porque en el Mediterráneo están mucho más esparsos, ¿no? Sí. Y bueno, y aquí el invierno igual estamos saliendo en barcos y Sí. tal, etc. Ese tipo de clientes que, como dije, no vive aquí y no quiere un barco para acá, igual termina aquí, porque aquí hay demasiada oferta y hay buenos barcos. Y aunque el barco no esté en Miami, el barco que ellos quieran no esté en Miami, igual conviene venir con profesionales como nosotros, con la experiencia, que los podemos ayudar a encontrar el barco donde sea que esté y asesorarlos de la manera correcta. Claro, es difícil, por ejemplo, ponte tú que consiguieron un barco que les gusta en Italia con un broker italiano que no habla ni inglés ni español, el broker. Claro. Entonces, ese cliente, ¿cómo va a ser, no? Uh-huh. Es mucho mejor para ellos asesorarse aquí y nosotros hacemos la búsqueda mundial, así sea barco nuevo o barco usado. Nuevo es un poquito más complejo buscar
si hay oportunidades que ya están hechas o si hay que construir un barco de cero. Pero bueno, eso lo hablamos en otro momento. Ahorita quisiera como explicarles cómo empieza la asesoría desde la primera llamada. ¿Qué le vamos a preguntar a ese cliente? ¿Cuál es la información clave que necesitamos saber para poder asistirlos? Sí, es interesante, por esa primera llamada varía mucho. Yo he tenido llamadas que el cliente me dice exactamente el modelo y el año del barco que ellos creen que quieren. Creen que quieren, ajá. Y he tenido clientes que me dicen, mira, yo nunca he tenido un barco, no sé ni siquiera qué modelo, ni empezar a dónde buscar, y que los he montado en un barco, en un show, y me han preguntado que por qué tiene 2 motores. O sea, that happened. Eso sucedió más de una vez. Pero no pasa nada, no hay, es sin pena y con toda confianza. Entonces, en esas llamadas, antes de que me digan qué marca y que exactamente cuál es el barco que quieren, yo les pregunto, mira, ¿para qué lo vas a usar? O sea, ¿cuáles son tus expectativas con el barco y qué es lo que tú le quieres sacar al barco? ¿Y cuál es la misión del barco, básicamente? Correcto. ¿Quieres el barco para Miami? ¿Por qué quieres un yate en Miami? ¿Para ir al bajito todos los días? Tal vez no, un yate no es la solución. Ahora, ¿quieres estar varios meses en Bahamas o quieres ir muchos fines de semana a Bahamas? Entonces ahí ya entra otro tipo de barco y otro tipo de asesoría. ¿Quieres un barco que pesque? ¿Quieres un barco que no pesque? ¿Quieres un barco que haga las dos? Sí. Etcétera, etcétera. Son muchas cosas. ¿Te importa que sea usado? ¿Te importa que tenga horas? ¿Cuántas horas? ¿Qué clase de budget vas a tener? Sí, el presupuesto es muy importante. Y muy importante también que hemos visto para Latinoamérica es tripulación. ¿Cuánto espacio hay para que duerma en la tripulación? Porque, como todo el mundo sabe, en Latinoamérica la tripulación no es tan costosa como aquí y todo el mundo quiere llevar más tripulantes que familia, básicamente. Sí. Entonces eso es un tema bien, bien interesante cuando vienen a ver, por ejemplo, un 80 y nada más tiene 3 camitas de tripulantes. Entonces no saben dónde van a dormir los otros 4. La niñera, La niñera, la señora de la casa, marinero, capitán, chef. Pero bueno, en realidad sí, para hacer una asesoría así, esas son las preguntas básicas para después ir por una avenida, la avenida correcta hacia los barcos que te pueden funcionar, ¿no? La segunda parte, ¿cómo empezaríamos? O sea, ya vimos de 30 barcos, hay que bajarlo, yo digo, como a 5 máximo. Lo que pasa, porque si no, podemos estar 2 años comparando barcos. Yo lo que hago ahí es, primero, hablo con el cliente y intento entender al cliente más que nada, ¿no? Más allá de lo que él quiera, como que qué tipo de persona es y qué le pudiera gustar y que se pudiera alinear con sus metas, ¿no? O sea, es una persona que al final del día ha trabajado muchísimo, se ha roto la espalda para poder disfrutar, entonces que disfrute del barco correcto, ¿no? Claro, claro. Y una vez ya tengo una idea del perfil, le empiezo a mandar diferentes marcas que a mí me parece que pudieran funcionar, diferentes marcas y modelos. Mira, están estos 7 modelos, sin ver mucho precio ni ver si el barco está en Miami, ¿dónde está? Claro. Más o menos este catálogo, ¿qué te gusta, qué no te gusta? Habla con tu esposa, ¿quieres un fly? ¿No quieres un fly? ¿Por qué no quieres un fly? Beneficios de tener un fly versus no fly, ¿quieres un garaje? ¿No quieres un garaje? Todas esas cosas se van viendo. Y al final del día es muy difícil encontrar un barco que tenga todo y que encima quepa en el presupuesto. Claro. Pero ahí vas descartando y te vas dando cuenta, bueno, de repente sí quiero un garaje sí o sí. Bueno, chévere, si quieres un garaje de repente no fly. O vas viendo, no, compromise un poquito. Lo más importante es que no te gusta, porque el poder descartar opciones relativamente rápido ayuda muchísimo a enfocarse en lo que importa, ¿no? Por ejemplo, si un cliente quiere un barco 80 con fly y dice, no me gusta el estilo express porque quiero poder tomar sol y hacer parrillas arriba y comer arriba y manejar de arriba, buenísimo, ya eliminas todos los barcos que no tengan fly. Claro. Hay mucha gente que también es picky, diría, con de dónde es el barco, ¿no? Correcto, el origen. A veces no quieren un barco italiano, a veces quieren solamente un barco americano.
etcétera, lo que sea. Y a veces vienen con mente de alguna fábrica, ¿no? Que tal vez en los 2000 era buena y hoy en día no es tan buena, o viceversa, ¿no? Entonces también es un poquito de hablar con el cliente y entender qué es lo que están buscando. Y una vez se entiende y se refina la búsqueda, empiezas a meterte a ver en qué barcos tienen buenas ofertas, dónde están parados, etcétera, etcétera. Y esos 5 o 6 barcos, empezamos a hablar con el cliente ya más profundo, empezamos de repente a planificar un showing. Sí, no hay que inspeccionar los barcos, definitivamente. Ya cuando llegas a esos 5, inspeccionarlos todos, ver la condición, hablar con la tripulación, cómo fue mantenido el barco, ver si hay historial de algún accidente en el pasado. O sea, hay muchas cosas que hay que ver para también descartar lo que no. Claro. O sea, lo que no vamos a vender. Yo, por ejemplo, voy a hacer todo lo posible por no vender un barco que haya tenido por ejemplo, un accidente con problemas de estructura o se haya medio hundido o así. Sea lo que sea el caso, tratar de ir por otra opción si hay, ¿no? Claro, después hay barcos muy buenos que de repente son ideales para el perfil de cliente, pero coño, tienen unos motores que justo ese año, ese modelo, mejor evitarlos y entonces entras en esos temas. Mira, este motor ha salido más o menos. Sí. ¿Qué quieres hacer al respecto? ¿Quieres caminar o quieres ir a ver otros barcos o qué prefieres? Sí, no te vayas muy allá. También hay que ver a dónde se van a llevar el barco y si hay representación para servicio, por ejemplo, MTU, o si hay para MAN, o si hay Caterpillar. Caterpillar hay en casi todos lados porque los mecánicos de los camiones la mayoría de las veces pueden hacer los barcos, pero un motor como un MAN, que es muy técnico, mucho sensor, la computadora es muy específica. Tienes que ver si en tu área hay un técnico de MAN que te pueda ayudar, porque si no vas a tener que volar uno de Estados Unidos o lo que te quede más cerca, que sí tenga eso, ¿no? Correcto. Otra razón por la cual deberías asesorarte. ¿Cuánto se te ha pasado que te llega un cliente y dice, no, es que mi amigo tiene un Sea Ray, por decir algo, y eso es lo que yo quiero un Sea Ray? Pero ni siquiera han visto, están como un caballo de carrera así con el Sea Ray, pero ni siquiera han visto que hay 10 opciones más que pueden ser mejores, pero tal vez lo que él quiere es el Sea Ray por buenas razones, pero la mayoría de las veces es porque mi amigo tiene un Sea Ray y yo quiero un Sea Ray. Sí, llegan empeñados. Yo intento no comparar barcos con fábricas de carros, pero si mi amigo tiene una 4Runner, yo también quiero una 4Runner, pero tal vez a mí lo que no me conviene es una 4Runner, tal vez otro carro porque tengo otro budget y otro estilo de vida, ¿no? Claro. Lo mismo pasa con los carros. Tú puedes tener la Sea Ray y yo me la paso en tu Sea Ray y hablo con mi esposa, perfecto, vamos a comprarnos un barco. Bueno, vamos a comprarnos el mismo que Axel. ¿Pero por qué? Si yo de repente tengo 2 chamos, yo no necesito un camarote porque nunca voy a dormir en el barco, yo lo que necesito es una lancha para ir al sandbar y de vuelta. Claro. ¿No? Entonces hay diferentes opciones para cada cliente. Ya que vamos a suponer que ya tenemos 2 barcos. Vamos a enfocarnos en estos 2 barcos. ¿Cuál es el siguiente paso a dar con ese cliente? O sea, ya estos son los 2, están buenos los 2. Los precios están más o menos bien, no hemos negociado ni nada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, ahí es básicamente ver que ninguno de los 2 barcos va a ser, digamos, perfecto, ¿no? Entonces en algunos 2 vas a estar comprometiéndote con algo, llegando a un tipo de compromiso y después tienes el tema de precio. Entonces vas a hablar con el cliente, mira, ¿qué tanto te importa esto versus esto? A la hora de la chiquita, ¿cuál de los 2 prefieres? Y estás dispuesto a pagar un poquito más potencialmente por este barco que el otro, o este de repente tiene las garantías y este no tiene garantías. Entonces vas asesorando más profundamente antes de mandar la primera oferta y después desenvuelve todo el tema del surveyor, etcétera. Eso quería ir, el tema de las ofertas. Siempre que vaya, o sea, por ejemplo, yo recomiendo esto. Siempre que vas a ir por un barco, tienes que tener otro barco que puede ser un plan B, porque si solamente tienes un barco y estás enfocado en ese, no nos va a ir muy bien en la negociación porque se convierte en un tema emocional y
hay que tratar de negociar sin las emociones porque o sea, el vendedor puede darse cuenta, ¿no? Que estás enfocado en ese barco particularmente y no va a ceder tanto. Pero lo que yo recomiendo es, haz tu oferta teniendo en mente que hay otro barco que también te sirve, igual es bueno, etc. Y así hemos logrado conseguir unos precios bastante atractivos en la mayoría de los barcos que mandamos al extranjero. Yo creo que ahí con el tema de las ofertas me parece interesante. Importante que no enamorarse de un barco, ¿no? Siempre hay más, ¿no? Tal vez no en ese instante, pero en un mes o 2 meses puede salir otro que esté a mejor precio a la venta. Es importante que a la hora de dar una oferta que estés dispuesto a caminar o a irte si la contraoferta no sirve, ¿no? Y también es importante como broker, yo intento que mis clientes paguen lo mínimo posible. Claro. Porque sé que a la hora de la venta, ese cliente me va a llamar y me va a decir, pero ¿cómo que estamos devaluando tanto? ¿O cómo vamos a perder tanto? ¿Cómo se desvaloró tanto el barco? Si lo compras más barato, se deprecia. Después de la negociación, ponte tú que lleguemos a un acuerdo con el vendedor o con otro broker, que sea la otra parte. Las inspecciones de barco son bastante estrictas, ¿no? No es como una inspección de una casa que viene alguien por media hora, abre llaves y se va. Hay que sacar los barcos del agua, hay que probarlos a full máquina por 10 minutos por lo menos, a ver las temperaturas, las presiones, revisar si se está deslaminando el barco en alguna zona del fondo, si tiene burbujas. En fin, hay que revisarlo de arriba abajo, que es un proceso también un poco costoso y que consume tiempo también. Costoso, pero vale la pena. Sí, claro. No, hay que hacerlo, 100%. Costoso es no hacerlo y enterarte después de la transacción que hay varios temas ahí. Claro. No, más. Yo creo que después de inspecciones en mi vida, en los 14 años que llevo, hemos rechazado más de 20 barcos. Claro. Es que sí, ponte tú que no sea un problema tan grave, pero si tienes... Hay que ver el valor, ¿no? Si el valor del barco está aquí y la condición del barco está aquí y el vendedor no te quiere compensar un poco, hay que ir al próximo barco, obviamente. Yo una vez estaba en una venta, yo representaba al vendedor y el broker del cliente que está comprando es el que organiza todo el tema de las inspecciones, el surveyor, etc. Como vendedor no es responsable por eso. Y llegaron los clientes, tal, perfecto, se subieron al barco, llegó el broker, chévere, estamos con el capitán, y luego el broker y los surveyors. Dice, no, yo no organicé nada. ¿Y a qué vinieron? No, bueno, a ver el barco y resulta que no hicieron survey ni nada. Y ese barco se vendió así, sin ¿sí? survey. Sí. Gracias a Dios no tenía ningún tema grave, que yo sepa, pero... Era un barco más o menos nuevo. No, era 2000... Eso fue en el 2021 y ese barco era 2010, digamos. Tenía como 11 años, ya no tenía garantías. O sea, sí, ese cliente se arriesgó full y sin saber, simplemente por mal asesoramiento. Wow, qué locura. ¿Y el cliente te escuchó? Mira, ¿y los inspectores? No, ese cliente vino relajado, lo que quería comprar no está ni pendiente. Creo que ni se dio cuenta que había que hacer una inspección. Bueno. Sí. Sí, no hay de todo. No es recomendable ir así por una transacción. Yo diría que ya después de terminemos eso, hacer un cierre es un poco complejo dependiendo, uno, dónde quieres registrar el barco y dos, dónde es la empresa que va a ser dueña del barco, ¿no? Hay muchos clientes, por ejemplo en México puedes registrar en cualquier bandera que no sea México porque te cobran muchos impuestos y después hay que sacar un permiso temporal de importación. Pero, por ejemplo, aquí, si vives aquí, vale la pena registrarlo aquí porque hay un límite de impuestos que vas a pagar que son $18,000. Así sea un barco de 20 millones, si lo quieres registrar aquí, nada más vas a pagar $18,000 de impuestos.
Bueno, y luego aquí tienes también el tema del financiamiento, ¿no? Si el banco es americano y te va a financiar un barco que está aquí, te van a pedir que tengan la bandera americana en la mayoría de los casos. Si no se complica, Sí, hasta cierto tamaño te piden ujú, eso. si no se complica el acceso al financiamiento. Y hay muchos temas de bandera, se puede hablar todo un podcast también. Sí, haremos un podcast de registro de banderas y bueno, eso vendrá en el futuro. Ok, por otro lado, así más o menos funciona el asesoramiento a un comprador. Ahora, del otro lado del negocio están los vendedores, ¿no? Los vendedores que están en el extranjero y quieren una venta más o menos rápida y buena de su barco, es un tema bastante complejo porque dependiendo de dónde esté el barco, qué tipo de barco es, a veces es mejor traerse el barco a Estados Unidos para que más compradores y más brokers puedan ver el barco y sea un acceso rápido, ¿no? Por ejemplo, tu cliente de Costa Rica que tenía un Azimut con el 98. Costa Rica no es un país donde vas a tener compradores para un Azimut Motor Yacht. Es un país donde vas a vender barcos pesqueros y lanchas pesqueras, ¿no? La mayoría de las veces. Entonces ese cliente lo asesoramos, mira, es mucho más eficiente gastarte un poco de dinero trayéndote el barco, lo montas en un buque, te lo traes y venderlo aquí, que tratar de venderlo allá y vamos a quemar un año sin ni siquiera mostrar el barco porque hay muchas barreras para ir a ver el barco, ¿no? Sí, y también es un tema de precio. Si lo vas a vender digamos, el mismo ejemplo de Costa Rica, ese barco vale cierta cantidad de dinero acá, no sé qué año era, no se me olvidó, versus cierta cantidad de dinero en Costa Rica. Aunque sea el mismo barco, no vale lo mismo en Miami que en Costa Rica, simplemente por un tema de oferta y demanda. En Costa Rica hay 0 o 1%, muy bajo de demanda por un Azimut 98. Claro. En Miami tienes mucho más clientes Claro. para eso. Entonces, si no lo están viendo la gente y no están pendientes, vas a tener que bajar el precio. Y al bajar el precio, para eso hubieras pagado el buque para traerlo acá y lo vendes más. Uno, a mejor precio, y dos, Mucho más rápido, claro. En vez de quemar el barco en el mercado 1 o 2 años a un precio que no... Sí, la mayoría de las veces lo que pasa es que los clientes quieren usar el barco mientras se vende, que está bien, se entiende perfectamente, pero tienes que tomar en cuenta que estás en un área donde, por ejemplo, los compradores tienen que agarrar un vuelo, después tienen que agarrar un carro 2, 3 horas para llegar a donde está el barco. Van a decir, mira, no, vamos a ver otro barco. Así nos van a decir, vamos a ver otro barco que esté más cerca porque honestamente me da un poco de fastidio ir a ver aquel. Y ya es un gasto más elevado para el cliente. A ver, un barco. Claro. Yo en esos casos lo que recomiendo, si quieres usar tu barco mientras te vende, tráetelo a Miami. Te lo puedes ir a las Bahamas, lo puedes usar aquí, que se está bastante bien. Y así tienes el mejor de los dos mundos. Claro. Hay lugares donde sí se puede quedar un barco y tener una venta efectiva. Por ejemplo, si quieres vender un barco de pesca en Los Cabos, lo podemos dejar allá, mercadearlo allá y se venderá. Si quieres vender hasta en Puerto Rico, no hay que mover. O sea, dependiendo del tamaño del barco, no es necesario moverlo hacia acá. Y nada, los barcos más grandes, por ejemplo, de 100 a 150 pies, como son barcos que se mueven solos, sin buques ni nada, te lo puedes traer una temporada, la temporada alta que es invierno aquí. Por ejemplo, en octubre te lo traes, lo dejas en un free trade zone si no tienes bandera. Y si no se vendió de octubre a abril, te lo puedes volver a llevar y disfrutarlo ese verano. Pero lo más seguro es que sí se venda en esa temporada, ¿no? ¿Cuándo dirías que es la mejor temporada para traerte un barco a Miami para venderlo? De octubre a abril es la temporada alta de ventas aquí en la Florida. De un yate. De yates y lanchas. El último trimestre del año es por tema de impuestos, ¿no?
mucha gente que tiene sus negocios ya saben más o menos para noviembre que tienen X cash y necesitan adquirir algo para Ir calzando los números. para ir mejorando sus libros. Y el primer trimestre todo el mundo está planeando el año, ¿no? Mira, me quiero ir en julio con toda mi familia para las exhumas y no tengo barco. Entonces ya empiezan febrero, marzo, abril viendo y comprando un barco. O sea, está el show de Miami, está el show de Palm Beach y en el último está el show de Fort Lauderdale, ¿no? Sí. Entonces vas para los boat shows. En fin, terminas comprando un barco antes del verano y te lo puedes disfrutar todo el verano. En vez de comprar un barco en julio, que muy poca gente hace, porque ya está en plena época de huracán, ya para hacer planes es un poco tarde. Los niños empiezan el colegio en agosto, entonces se te va el tiempo. Por eso es que se venden desde, o sea, la temporada alta es desde octubre hasta, digamos, mayo. Es la temporada que yo diría es la más alta. ¿Por qué no les decimos cómo? O sea, ponte tú que nos den un barco para vender en Marina del Rey, en Puerto Rico. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Uno, ver qué barco es. Si se puede quedar en Puerto Rico, porque me parece que es un buen mercado para que esté ese barco. Y hay bastante demanda para ese barco, lo dejaré ahí. Volar a Puerto Rico, ver el barco, hablar con el cliente, entender sus expectativas, si lo quiere vender rápido, lo quiere vender a buen precio, qué es lo que necesita hacer, cuáles son sus requerimientos. Una vez ya tenemos el contrato, etcétera, volamos el equipo de marketing por allá, aseguramos que el barco esté bello, le recomendamos que lo pula, etcétera, que cualquier tema cosmético quede bien. Y se le sale en el barco y se le toman las fotos profesionalmente con el drone, etcétera. Y ya se empieza a listar en Yacht World y en Yachtco. En 1000 lugares que hay. Y en 1000 más. Hay como... Ahorita actualmente tenemos como... Creo que 7 MLS ¿Tú crees que van a haber más o menos el año que viene? más. El problema es que es una industria que no está muy regulada. Entonces no es como bienes de raíces que tienes un MLS. Y de ahí es que, por ejemplo, Zillow saca o Realtor.com saca. Aquí hay uno que es el más grande, pero después hay 5 más que no son pequeños, ¿no? Claro. Por ejemplo, Puerto Rico, el ejemplo que diste, es fácil ir a Puerto Rico. Hay como 5 vuelos diarios. Podemos irnos con los clientes si están aquí a ver el barco. Es muy fácil. Por ejemplo, si un barco está más lejos, un lugar más complejo de llegarle, así sea Los Sueños o Cabo San Lucas o La Paz, hay que siempre tener un contacto allá, así sea el capitán. Un aliado. Un aliado, porque a veces hay una persona local que quiere el barco ya. O mira, por el barco mañana en la mañana. Y obviamente es imposible que uno llegue mañana en la mañana a mostrar el barco. Entonces siempre hay que tener a alguien del otro lado que nos pueda ayudar a hacer así sea una videollamada o un showing que tiene que suceder ya, ¿no? Bueno, eso también ha pasado con barcos que los tenemos listados, pero de repente están en las Bahamas y los quieren ver ya por la videollamada, entonces el capitán. Me acaba de pasar. Sí, Tú estabas aquí. Sí, la semana pasada. La semana pasada que viniste, estaba... No sé para qué vine, porque no jodas. Tenemos un Venetti listado y el Venetti estaba en las Bahamas, pero esta gente está en Europa y quería hacer una videollamada ya. Quiero ver el barco ya, porque tengo que tomar una decisión. Entonces tuve que pedirle al capitán que por favor cuando la gente se baje del barco y vaya por la playa o algo, que nos llame por video WhatsApp para poder mostrarle a la gente. Entonces, bueno, no fue muy bien porque había poca señal, estaba nublado, el Starlink, esto, lo otro. Pero bueno, se hizo lo que se pudo en ese instante. Y bueno, nada, yo creo que básicamente eso es un resumen
rápido de cómo se podría asesorar a alguien para comprar o vender un barco usado si viven fuera de Miami. Y en otro capítulo, no sé si el próximo o el que sigue, hablaremos de cómo funciona la asesoría para mandar a hacer un barco nuevo. Buen tema. También un cliente que habla español y necesita asesorarse bien con alguien que sepa sobre astilleros, leyes, qué equipamiento es mejor y se pueda comunicar perfectamente ambos en inglés y en español, ¿no? Y bueno, nada, yo creo que por hoy estamos listos. Buenísimo. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Bueno, gracias por escucharnos y hasta la próxima.